¿Y si la gran extinción que borró a los dinosaurios no fue un final, sino una cosecha? ¿Y si el profundo silencio que cayó sobre la Tierra hace 66 millones de años no era el eco de un cataclismo, sino el sonido de una partida silenciosa? Imaginamos el impacto del asteroide Chicxulub como el punto y final de una era, un golpe de suerte cósmico que, por azar, despejó el camino para nosotros, los mamíferos. Pero, ¿y si esa roca ardiente fue simplemente el telón que caía sobre un acto final, uno cuya naturaleza se escapa a nuestra comprensión? Esta noche exploraremos la posibilidad de que el reinado de los dinosaurios no terminara con una muerte caótica y violenta, sino con una ascensión, una retirada organizada y de una escala inconcebible, dejando atrás un registro fósil que no es una historia, sino un enigma. Esta pregunta, la idea de un final que no es un final, nos obliga a mirar el pasado con otros ojos, a buscar patrones donde solo veíamos caos. Si te intriga seguir estas sendas ocultas de la historia, explorar los susurros que se esconden tras el ruido de las explicaciones oficiales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para continuar este viaje juntos. Porque, ¿qué nos dice realmente ese silencio planetario? ¿Fue el grito ahogado de un mundo moribundo o la calma que sigue a una evacuación metódica? La ciencia nos ha dado una respuesta, una historia de fuego, polvo y oscuridad. Pero los detalles, las anomalías que se esconden en las capas de arcilla y roca, parecen contar una historia diferente, una que sugiere que el evento más devastador de la vida en la Tierra fue quizás el más ordenado. Para entender la magnitud de lo que se fue, debemos viajar a un mundo que ya no existe. Hace 66 millones de años, en el crepúsculo del Cretácico, la Tierra era un reino de gigantes. Un planeta invernadero, con una atmósfera densa y rica en oxígeno que hacía el aire pesado, casi palpable. Los continentes, aún a la deriva hacia su configuración actual, estaban cubiertos por una flora extraña y exuberante, cícadas que parecían monumentos, praderas infinitas de helechos y las primeras flores tímidas que empezaban a salpicar el verde con toques de color. Mares interiores, cálidos y poco profundos, dividían las masas de tierra, sus aguas turquesas repletas de mosasaurios y amonites. El cielo nocturno era un tapiz de constelaciones desconocidas y el aire olía a tierra húmeda, a azufre volcánico y al zumbido de una biosfera operando a una escala que nunca más se repetiría. La vida en aquel mundo perdido seguía una sinfonía de ritmos inmemoriales, una cadencia grabada durante más de 150 millones de años. Manadas de titanosamios, cordilleras vivientes, se movían por las llanuras, y sus pasos eran el latido profundo y percusivo del planeta. En el cielo, pterosaurios con la envergadura de una aviameta planeaban sobre las corrientes térmicas, y sus sombras barrían bosques donde los tiranosaurios cazaban con una inteligencia ancestral, afilada durante eones. El mundo se regía por un orden ecológico complejo, brutal en su ejecución, pero inquebrantablemente estable. Durante millones de años, el ciclo fue el mismo. El sol salía para la caza y el pastoreo, para la anidación y la migración. No había ningún presagio de un final, solo la profunda certeza instintiva de que llegaría un nuevo amanecer. Era la normalidad de un mundo que no esperaba sucesores. Pero en las horas previas al impacto, una anomalía silenciosa se extendió por todo el globo. Desde las vastas llanuras de Norteamérica hasta las húmedas selvas de Asia, los dinosaurios comenzaron a exhibir un comportamiento sincronizado, inexplicable. Los grandes predadores detuvieron sus cacerías en seco. Los herbívoros dejaron de pastar, levantando sus enormes cabezas al unísono. Las madres que cuidaban de sus nidos abandonaron sus huevos. Todos, como si respondieran a una señal inaudible, a una llamada emitida a escala planetaria, giraron su mirada hacia el cielo. No lo hicieron con el pánico que precede a la catástrofe, sino con una extraña quietud colectiva, una actitud de receptividad, casi de bienvenida. Observaban la luz que se aproximaba no como un verdugo, sino como un mensajero esperado desde hacía mucho tiempo. Cuando el impacto finalmente ocurrió, el cataclismo fue absoluto. Fuego, tsunamis y una noche perpetua envolvieron el planeta. Sin embargo, el registro fósil que este evento dejó atrás es profundamente extraño. Un rompecabezas que desafía la lógica de la destrucción. En lugar de una confusión caótica de muerte y desmembramiento, los paleontólogos del futuro encontrarían yacimientos de fósiles dispuestos con un orden antinatural, casi ceremonial.
Esqueletos no destrozados por la onda expansiva, sino reposando en patrones serenos, casi geométricos, como si se hubieran tumbado a esperar. La extinción fue demasiado precisa, demasiado limpia. Es como si la vida no hubiera sido aniquilada en un acto de violencia cósmica, sino metódicamente retirada de la faz de la Tierra, dejando el escenario vacío para el siguiente acto. Un acto del que nosotros somos, quizás, solo los protagonistas temporales. La ciencia nos ofrece un relato de fuego y polvo, una historia de azar cósmico y consecuencias planetarias. La narrativa oficial, construida sobre décadas de investigación, apunta a un único culpable: el impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro en lo que hoy es la península de Yucatán. Esta teoría, propuesta por Luis y Walter Álvarez en 1980, se basa en una delgada capa de arcilla que se encuentra en todo el mundo, una cicatriz geológica que marca el final del Cretácico. Esta capa, rica en iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero abundante en los meteoritos, es considerada la prueba irrefutable, la firma humeante de un asesino llegado del espacio. Es una explicación elegante, poderosa en su simplicidad, que cierra un capítulo de la vida en la Tierra con una violencia casi mítica. Esa delgada línea oscura en el estrato geológico, conocida como el límite KPG, es mucho más que una curiosidad científica. Es un epitafio planetario, un marcador que separa dos mundos de forma tan absoluta que es difícil imaginar la continuidad entre ellos. Por debajo de la línea, un mundo dominado por gigantes. Por encima, el silencio y luego, lentamente, el ascenso de los mamíferos. La concentración de iridio en esta capa es tan anómala, tan extraña a la química de nuestro planeta, que su origen extraterrestre es casi incuestionable. Actúa como un velo de ceniza cósmica que cubrió el planeta entero, depositándose en el fondo de los océanos y sobre la Tierra calcinada por igual. Es el eco material de un grito que resonó hace 66 millones de años, un eco que hemos aprendido a leer. Durante años, la cicatriz del impacto permaneció oculta, una herida geológica sanada por el tiempo y enterrada bajo millones de años de sedimentos. No fue hasta finales del siglo XX que los geofísicos, uniendo pistas de anomalías gravitacionales y muestras de perforación, revelaron la estructura fantasmal del cráter de Chicxulub, un anillo de casi 200 kilómetros de diámetro, un eco de piedra de una energía liberada equivalente a miles de millones de bombas atómicas. La confirmación de su existencia dio un lugar, un epicentro, al apocalipsis. Ya no era una abstracción teórica, sino un lugar real, un punto cero donde un mundo terminó y otro, el nuestro, tuvo la oportunidad de comenzar. La Tierra aún lleva la marca de aquel día, aunque haya hecho todo lo posible por olvidarla. El escenario que la ciencia reconstruye a partir de esa evidencia es aterrador en su escala. En los instantes posteriores al impacto, una onda de choque y calor vaporizó todo en un radio de cientos de kilómetros. Material incandescente fue arrojado a la atmósfera, volviendo a caer sobre todo el planeta como una lluvia de fuego que incendió los bosques del mundo, un horno global. A esto le siguieron tsunamis de una altura inconcebible que barrieron las costas continentales y un terremoto de tal magnitud que hizo vibrar al planeta entero. Pero lo peor estaba por llegar. El polvo y el azufre lanzados a la estratosfera bloquearon la luz del sol durante años, sumiendo a la Tierra en un largo y gélido crepúsculo, un invierno de impacto que detuvo la fotosíntesis en seco. Este colapso de la luz solar fue la sentencia de muerte para el ecosistema cretácico. Sin plantas, los herbívoros murieron de hambre. Sin herbívoros, los carnívoros lo siguieron. La cadena alimenticia se desmoronó desde su base con una rapidez brutal. Los océanos, envenenados por la lluvia ácida, sufrieron una extinción masiva propia, aniquilando al plancton y a los grandes reptiles marinos. La narrativa científica nos pinta un cuadro de caos absoluto, de una lucha desesperada y descoordinada por la supervivencia en un mundo roto y oscuro. Es una historia de muerte aleatoria, donde el único factor determinante era la suerte, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o tener una biología incapaz de soportar la oscuridad y el frío. Un final indigno para un reinado de millones de años. Sin embargo, incluso dentro de esta narrativa de caos, existen silencios y matices que invitan a la reflexión. Uno de ellos es un principio paleontológico conocido como el efecto Signor-Lipps. Este efecto nos advierte que el registro fósil es inherentemente incompleto.
Debido a la rareza de la fosilización, una especie puede parecer que se extingue abruptamente en una capa geológica, cuando en realidad pudo haber sobrevivido durante miles de años más en un número reducido, simplemente sin dejar rastro. Esto significa que la aparente instantaneidad de la extinción masiva podría ser en parte una ilusión creada por las lagunas en nuestro conocimiento. Y si el final no fue un corte limpio, sino un desvanecimiento gradual que solo culminó con el impacto, o si el impacto mismo no es toda la historia. Luego está el desconcertante puzzle de la selectividad. ¿Por qué algunas formas de vida sobrevivieron mientras otras, aparentemente igual de robustas, perecieron? Los cocodrilos, las tortugas, los pequeños mamíferos que vivían en madrigueras y, por supuesto, los ancestros de las aves modernas lograron atravesar el velo de la extinción. La explicación convencional se centra en el tamaño, el metabolismo y el hábitat. Ser pequeño, necesitar poca comida, poder esconderse bajo tierra o en el agua parecen haber sido los rasgos ganadores. Pero esta explicación, aunque lógica, se siente incompleta. La extinción actuó con una precisión casi quirúrgica, como si un filtro invisible hubiera sido aplicado sobre la biosfera, permitiendo el paso a ciertas arquitecturas de vida y negándoselo a otras. ¿Fue realmente solo una cuestión de adaptación o hubo una lógica más profunda en juego? Y es aquí donde nos encontramos con las anomalías más profundas. Aquellas que la ciencia convencional a menudo archiva como simples artefactos de la fosilización o contaminación de las muestras. Yacimientos donde los esqueletos de dinosaurios no aparecen destrozados y dispersos por la violencia del cataclismo, sino dispuestos en un orden extraño, casi pacífico. Lechos de huesos que sugieren que grupos enteros se tumbaron juntos en sus últimos momentos. Y luego, las notas a pie de página en estudios geoquímicos, isótopos en algunos huesos fosilizados que no se corresponden con la química terrestre conocida, firmas elementales que son descartadas como errores de medición. La ciencia, en su búsqueda de una explicación unificada, a veces pule las aristas que no encajan en el modelo. Pero son precisamente en esas aristas donde pueden esconderse otras historias. Para comprender lo extraño que fue su final, debemos recordar la magnitud de su existencia. El reinado de los dinosaurios no fue un breve experimento evolutivo, duró más de 150 millones de años. Es un lapso de tiempo tan vasto que nuestra propia existencia como especie es apenas un parpadeo en comparación. Durante ese eón, crearon un ecosistema global de una estabilidad y complejidad asombrosas. No era un mundo primitivo esperando ser reemplazado, era un sistema maduro, perfectamente adaptado, que había resistido otros eventos de extinción menores y cambios climáticos. Su desaparición no fue la caída de un imperio decadente, sino la evaporación de una civilización biológica en su apogeo. ¿Puede una estructura tan duradera y exitosa ser borrada por un único golpe de mala suerte cósmica? Esta longevidad nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre su naturaleza. Pensamos en los dinosaurios como criaturas de instinto puro, autómatas biológicos gobernados por el hambre y el miedo. Pero, ¿qué produce la evolución a lo largo de 150 millones de años? ¿Es posible que desarrollaran formas de inteligencia que no podemos reconocer? No una inteligencia de herramientas y tecnología como la nuestra, sino una inteligencia colectiva, biológica, una sintonía con los ritmos del planeta y del cosmos que se nos escapa por completo, una conciencia distribuida en una manada o una sensibilidad a campos energéticos que nosotros hemos perdido. Quizás su legado no estaba destinado a ser escrito en piedra, sino en una frecuencia que ya nadie puede escuchar. Por último, está el silencio mismo. 66 millones de años de silencio. Este abismo de tiempo es el verdadero antagonista de nuestra búsqueda de la verdad. La tectónica de placas ha arrugado los continentes, las edades de hielo han raspado los paisajes, y la erosión ha disuelto lentamente los huesos que guardaban sus secretos. El planeta no solo se ha curado, sino que ha reescrito activamente su propia historia, enterrando el pasado bajo nuevas capas de vida y roca. El silencio que nos llega del Cretácico no es una simple ausencia de sonido, es una presencia activa, una amnesia geológica que protege un secreto. Y nos deja con una pregunta fundamental. ¿Estamos interpretando correctamente el final de su historia? ¿O simplemente estamos proyectando nuestros propios miedos de un final caótico y sin sentido en el lienzo vacío del pasado?
Para mirar más allá de la cortina de fuego y polvo, debemos aprender a leer los silencios del registro fósil. La ciencia oficial nos presenta la capa de iridio como un punto y final, una firma inequívoca. Pero, ¿y si no es una firma, sino un velo? Un velo cuidadosamente colocado para ocultar una verdad mucho más extraña, que la extinción no fue una masacre indiscriminada, sino una selección metódica. Para encontrar las pruebas, no debemos mirar la violencia del impacto, sino la quietud que dejó atrás. Debemos examinar los huesos no como víctimas de una catástrofe, sino como las reliquias de una partida, buscando en su disposición final el eco de un propósito que se nos escapa. En formaciones rocosas de todo el mundo, desde el desierto de Gobi hasta las áridas tierras de Montana, emergen escenas que desafían la narrativa del caos. Lechos de fósiles donde manadas enteras de hadrosaurios yacen juntas, no dispersas por una onda expansiva, sino acurrucadas en una extraña serenidad. Sus esqueletos están completos, articulados, como si se hubieran tumbado a dormir por última vez. Los paleontólogos lo llaman tafonomía, el estudio de cómo los restos se convierten en fósiles, y atribuyen estos patrones a suaves inundaciones o a la acción de ríos lentos que enterraron los cuerpos con delicadeza. Pero, ¿puede el azar geológico pintar cuadros tan consistentes de una paz final a escala planetaria? ¿O estamos viendo el resultado de una rendición colectiva y pacífica? Pensemos en la formación Hell Creek, en Norteamérica, una de las ventanas más claras al final del Cretácico. Allí, junto a los gigantescos huesos de tiranosaurios y triceratops, se encuentran capas de polen fósil que cuentan una historia desconcertante. Justo antes de la capa de iridio, la diversidad de polen de helechos se dispara en lo que se conoce como el pico de los helechos. Esto indica una devastación ecológica masiva, un mundo donde las plantas más resistentes y oportunistas son las primeras en recolonizar un paisaje calcinado. Es la prueba del fuego. Sin embargo, en algunos lugares los esqueletos de dinosaurios yacen sobre esta primera capa de devastación, como si hubieran presenciado el principio del fin y en lugar de huir, hubieran aceptado su destino. La tafonomía es una ciencia de la interpretación, una forma de leer las historias que el tiempo y la presión escriben en la piedra. Nos enseña que un esqueleto articulado sugiere un entierro rápido, protegiéndolo de los carroñeros y de los elementos. La narrativa oficial utiliza esto para reforzar la idea de un cataclismo que sepultó todo bajo toneladas de sedimento. Pero esta misma evidencia puede leerse de otra manera. Un entierro rápido también podría ser el resultado de un acto deliberado. ¿Y si la tierra no se les vino encima, sino que fueron ellos los que se entregaron a la tierra? ¿Y si la ausencia de marcas de carroñeros no se debe a la rapidez del entierro, sino a que en aquel momento final todo el ecosistema planetario estaba en pausa, obedeciendo la misma señal silenciosa? Consideremos también la extraña selectividad de la supervivencia. Mientras que todos los dinosaurios no avianos desaparecieron, criaturas como los cocodrilos y las tortugas, que compartían sus mismos ríos y estuarios, sobrevivieron. La explicación convencional es que su metabolismo de sangre fría y su capacidad para vivir en el agua les dieron una ventaja en un mundo oscuro y frío. Es una explicación lógica, pero incompleta. La extinción no fue un hacha, fue un bisturí. Eliminó linajes enteros con una precisión quirúrgica, dejando intactos a sus vecinos. ¿Fue realmente una cuestión de adaptabilidad o fue una elección? ¿Y si los supervivientes no fueron los más afortunados, sino los que fueron dejados atrás a propósito? La ciencia es un método para eliminar lo imposible y quedarse con lo que, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Pero nuestro concepto de lo posible está limitado por nuestra propia experiencia. Para nosotros, la inteligencia requiere manos, herramientas, escritura. Buscamos en el pasado un reflejo de nosotros mismos. Sin embargo, 150 millones de años de evolución en un linaje dominante podrían haber producido formas de cognición que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Una inteligencia no individual, sino colectiva. Una conciencia de enjambre que operaba a través de manadas enteras, comunicándose a través de infrasonidos, feromonas o incluso campos bioeléctricos, creando una mente planetaria distribuida. Esta idea, aunque especulativa, no carece de fundamento en la biología. Observamos formas de inteligencia colectiva en los insectos sociales,
en los bancos de peces, en las bandadas de pájaros. Son sistemas complejos que emergen de reglas simples seguidas por muchos individuos. Ahora, imaginemos ese principio magnificado a lo largo de eones, en criaturas con cerebros mucho más complejos que una hormiga o una abeja. ¿Qué tipo de conciencia podría haber despertado en una manada de triceratops que había recorrido las mismas rutas migratorias durante 1 millón de años? ¿Qué tipo de percepción sensorial podría tener un tiranosaurio, cuyo bulbo olfatorio era más grande que su cerebro pensante? Quizás no pensaban como nosotros, sentían el mundo de una forma mucho más profunda. Y es en este contexto de una posible inteligencia alienígena, nacida en nuestro propio planeta, donde las anomalías geoquímicas se vuelven verdaderamente inquietantes. En las últimas décadas, algunos estudios isotópicos de fragmentos de huevo de dinosaurio y huesos han arrojado resultados anómalos. Isótopos de estroncio y neodimio en concentraciones que no se corresponden con la geología local. La explicación científica estándar es la contaminación de las muestras a lo largo de millones de años, el agua subterránea alterando la química original del hueso. Es la respuesta más simple. Pero, ¿y si no es contaminación? ¿Y si es una firma química de algo que no pertenecía a la dieta terrestre de aquel entonces? Estos hallazgos son a menudo relegados a notas a pie de página, considerados ruido en los datos. Pero para una pequeña fracción de científicos, los que susurran la teoría de la gran partida, este ruido es la señal. Argumentan que si una civilización o una inteligencia superior hubiera estado gestionando o cultivando la biosfera del Cretácico, podría haber introducido elementos traza en el ecosistema para monitorizarlo o nutrirlo. Esos isótopos anómalos no serían contaminación, sino los restos de una tecnología biológica avanzada, una firma de los jardineros cósmicos, una idea que la ciencia convencional considera herejía, pero que encaja de forma inquietante con la precisión de la extinción. Descubrimientos como este nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Si te fascina seguir estas pistas ocultas en la historia, suscribirte te mantendrá cerca de la próxima revelación. Porque cada anomalía es una grieta en el monolito de la certeza, una invitación a imaginar una historia más profunda y extraña. La propia naturaleza del impacto de Chicxulub presenta un enigma de sincronización. La idea de que un evento aleatorio de tal magnitud ocurriera precisamente para cerrar el capítulo de un reinado tan duradero es, estadísticamente, una coincidencia de proporciones cósmicas. Los defensores de la gran partida invierten esta lógica. No fue una coincidencia. El impacto no fue la causa, sino la consecuencia. O quizás la coartada perfecta. Un evento tan espectacularmente destructivo que nadie pensaría en buscar otra causa. Una cortina de fuego para ocultar un éxodo silencioso. Una forma de borrar las huellas, de limpiar el escenario de forma tan rotunda que las generaciones futuras solo verían el caos y no el orden que se escondía tras él. Pensemos en la escala de tiempo. 150 millones de años. En ese lapso, la Vía Láctea ha completado más de media vuelta alrededor de su centro. Nuestro sistema solar ha atravesado diferentes brazos espirales con distintas densidades de estrellas y nubes de gas. ¿Es tan descabellado pensar que, en algún momento de ese vasto viaje, la vida en la Tierra atrajera la atención? ¿O que la propia vida, en su forma dinosauriana, alcanzara un nivel de madurez biológica que activara una respuesta, una llamada programada en su propio ADN o en los ritmos del cosmos? La partida no habría sido una huida, sino una graduación, una migración a la siguiente fase de la existencia. La ausencia de tecnología es el principal argumento contra cualquier noción de inteligencia avanzada en los dinosaurios. No dejaron ciudades, ni herramientas, ni monumentos. Pero esto es, una vez más, proyectar nuestros propios valores sobre un modelo de vida completamente diferente. Nuestra tecnología es externa, una extensión de nuestras frágiles biologías. ¿Y si su tecnología era interna, biológica? ¿Y si en lugar de construir máquinas, aprendieron a manipular su propia genética, a comunicarse telepáticamente o a interactuar con el planeta a un nivel energético que no comprendemos? Su legado no estaría escrito en piedra, sino en el propio código de la vida, un código cuyas bibliotecas fueron retiradas de este mundo. El registro fósil de las aves primitivas, los únicos dinosaurios que sobrevivieron, ofrece otra pista intrigante. El linaje que dio lugar a las aves modernas parece haber experimentado una explosión de diversidad evolutiva justo después del impacto. Es como si con la desaparición de sus parientes gigantes
un potencial genético latente se hubiera desatado de repente. ¿Fue simplemente la ventaja de ocupar nichos ecológicos vacíos o fue algo más? ¿Y si las aves no fueron meras supervivientes afortunadas, sino las herederas designadas, semillas de un potencial futuro, dejadas atrás para que el experimento de la vida en la Tierra pudiera continuar, pero en una dirección diferente, más pequeña, quizás más sutil? Volvamos a los patrones en la piedra. En algunos yacimientos de China se han encontrado fósiles de pequeños dinosaurios emplumados acurrucados juntos, en posturas de sueño. La explicación oficial es que fueron sepultados vivos en sus madrigueras por ceniza volcánica. Es una imagen conmovedora. Pero si la aplicamos a la hipótesis de la partida, adquiere un nuevo significado. No es la imagen de una muerte trágica, sino de una espera tranquila. Una entrega consciente al proceso de transformación que estaba a punto de barrer el planeta. Estaban esperando el momento de ser recogidos, o de disolverse, para que su esencia pudiera unirse al éxodo. El iridio, ese elemento extraterrestre que es la piedra angular de la teoría del impacto. Es la prueba irrefutable de que algo del espacio exterior golpeó la Tierra. Pero no nos dice nada sobre la intencionalidad. Un asteroide puede ser un evento aleatorio, o puede ser un proyectil dirigido. Podría ser la arma del crimen, o podría ser la herramienta de demolición utilizada para despejar un edificio que ya ha sido evacuado. La presencia de iridio solo confirma el mecanismo del final, no su propósito. La verdadera pregunta no es qué golpeó la Tierra, sino por qué lo hizo en ese preciso momento, poniendo fin a una era con una pulcritud tan asombrosa. La propia atmósfera del Cretácico tardío podría haber jugado un papel. Con niveles de oxígeno de hasta el 35%, en comparación con el 21% actual, el aire era más denso y rico. Esto no solo permitía el gigantismo, sino que también podría haber afectado a la cognición. Algunos estudios sugieren que mayores concentraciones de oxígeno pueden mejorar las funciones neurológicas. ¿Vivían los dinosaurios en un estado de percepción amplificada que hemos perdido para siempre? ¿Les permitía esa atmósfera ser más receptivos a señales sutiles, a las corrientes energéticas del planeta o a las llamadas que llegaban desde más allá de la delgada capa azul de su cielo? El vulcanismo masivo de las trampas del Deccan, en la actual India, es otra pieza del rompecabezas. Durante miles de años, antes y después del impacto, una serie de supererupciones volcánicas inundaban el subcontinente de lava y arrojaron gases tóxicos a la atmósfera. Durante mucho tiempo, fue considerada una teoría rival a la del impacto para explicar la extinción. Hoy, muchos científicos creen que ambos eventos contribuyeron, debilitando los ecosistemas antes del golpe de gracia final. Pero desde la perspectiva de nuestra hipótesis, este vulcanismo podría haber sido parte del plan. Una forma de alterar la química planetaria, de hacer el mundo inhóspito y preparar el terreno para una nueva forma de vida. La historia de la ciencia está llena de teorías que en su día fueron consideradas ridículas y que hoy son aceptadas como hechos. La deriva continental, la idea de que rocas caen del cielo, la existencia de microbios. La resistencia a la idea de una inteligencia no humana en el pasado profundo de la Tierra es comprensible. Desafía nuestra posición central en la narrativa de la vida, la idea de que somos la culminación de la evolución planetaria. Nos convierte en una ocurrencia tardía, en la maleza que crece en un jardín abandonado por una civilización de gigantes. Por eso, los huesos silenciosos siguen siendo nuestro único texto, y debemos aprender a leerlos con una mente abierta a todas las posibilidades. Cada esqueleto articulado, cada isótopo fuera de lugar, cada patrón inexplicable en la roca podría ser una errata en la historia oficial. O podría ser una palabra, una frase, en un mensaje que tardaremos siglos en descifrar. Un mensaje que nos dice que no fuimos los primeros en alcanzar la conciencia en este planeta, y que el final de una historia no es siempre una tragedia. A veces es simplemente el sonido de una puerta que se cierra en silencio. Así, la capa de arcilla que separa el Cretácico del Paleógeno se transforma. Ya no es solo la tumba de un mundo perdido, sino quizás el umbral de un misterio insondable. Es la prueba de que la historia de la vida es mucho más compleja y sus actores mucho más capaces de lo que nuestra ciencia se atreve a imaginar. El silencio de 66 millones de años no es un vacío, sino un lienzo, y sobre él, con los fragmentos de evidencia que la Tierra nos permite encontrar, podemos empezar a esbozar el contorno de una epopeya que trasciende la vida y la muerte tal y como las conocemos.
El final del reinado de los dinosaurios se convierte entonces no en un acto de destrucción cósmica, sino en un acto de trascendencia. Una retirada masiva, orquestada y ejecutada con una precisión que solo puede nacer de una inteligencia inmensa. Dejaron atrás un planeta limpio, un lienzo en blanco para que la evolución pudiera experimentar de nuevo. Nos dejaron un legado de preguntas y un registro fósil que, visto con los ojos adecuados, no habla de un final, sino de una continuación en un lugar al que todavía no podemos mirar. La cosecha había terminado, y era hora de que nuevas semillas comenzaran a brotar. La historia no es un libro completo, sino una biblioteca en ruinas, donde la mayoría de los volúmenes se han convertido en polvo. Lo que nos queda son fragmentos, una página suelta aquí, un párrafo legible allá. Los paleontólogos y geólogos son los pacientes restauradores que intentan reconstruir las grandes epopeyas a partir de estas migajas. Pero este método asume que la historia que falta sigue las mismas reglas que las partes que podemos leer. Asume una narrativa lineal, una progresión lógica. ¿Y si una de esas páginas arrancadas no describiera una batalla o una hambruna, sino un milagro? ¿Y si el capítulo perdido del Cretácico no hablara de un final, sino de una transformación tan ajena a nuestra experiencia que ni siquiera reconocemos sus restos cuando los encontramos? Pensemos en los artefactos fuera de lugar de nuestra propia historia, los llamados Oupaths, objetos como el mecanismo de Antiquitera, un ordenador astronómico de una complejidad asombrosa encontrado en un naufragio de la antigua Grecia. Durante décadas se consideró una anomalía imposible, porque desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la tecnología de aquella época. Nos obligó a reescribir un capítulo entero de la historia humana. Ahora apliquemos esa misma lógica a un abismo de 66 millones de años. Si una civilización biológica, no mecánica, hubiera existido, ¿qué tipo de artefactos habría dejado atrás? No buscaríamos engranajes de bronce, sino patrones anómalos en el propio tejido de la vida, en la disposición de los huesos, en la química de las rocas. Imaginemos el planeta como un vasto disco duro geológico, sometido a innumerables ciclos de borrado y reescritura. El impacto de Chicxulub no fue solo un evento de extinción, fue un formateo a bajo nivel. Borró casi todos los datos de la era anterior. Sin embargo, en los sistemas más complejos, a veces quedan datos fantasma, ecos residuales en sectores dañados que no se han sobreescrito por completo. Las formaciones de fósiles con un orden ceremonial, las firmas isotópicas que no encajan, son quizás esos datos fantasma. Son el parpadeo de un cursor en una pantalla que creíamos apagada, un susurro que nos dice que el archivo no fue simplemente eliminado, sino cuidadosamente movido a otra ubicación. Para un ser humano, la tecnología es algo externo, una herramienta que se sostiene en la mano. Para una civilización biológica que ha evolucionado durante 150 millones de años, la tecnología podría ser algo interno, indistinguible de su propia biología. Un árbol es una máquina fotosintética de una complejidad asombrosa, capaz de convertir la luz solar en vida. Un banco de peces se mueve como un único superorganismo, procesando información de su entorno de forma colectiva. ¿Y si los dinosaurios hubieran perfeccionado esta tecnología biológica? ¿Y si sus huesos no fueran solo andamios de carne, sino antenas resonantes? ¿Y si sus grandes crestas craneales no fueran solo para exhibición, sino para la comunicación a través de frecuencias que no podemos concebir? La ausencia de ciudades de piedra se convierte entonces no en un argumento a su favor, sino en su contra. Construir con materiales externos es una señal de limitación biológica. Es lo que haces cuando tu propio cuerpo no es suficiente. Pero si tu cuerpo puede regular su temperatura, comunicarse a distancia, navegar usando el campo magnético del planeta y curarse a sí mismo, ¿para qué necesitas muros? Su civilización no estaría grabada en la piedra, sino en el genoma, en la danza de las manadas, en la sinfonía de infrasonidos que recorría los continentes. Era una arquitectura de la vida misma, una que, al partir, no dejó ruinas, solo un silencio elocuente. Pensemos en la música. Podemos analizar una sinfonía descomponiéndola en notas individuales, estudiando la frecuencia y la duración de cada una. Pero este análisis nunca capturará la emoción, la historia que la música cuenta. De la misma manera, la paleontología analiza los huesos, mide sus dimensiones y cataloga las especies. Pero este método, por muy científico que sea, podría estar perdiéndose la sinfonía. La disposición ordenada de los fósiles no sería un accidente geológico, sino una coda final, una última nota mantenida en perfecta armonía antes del silencio. Un mensaje para quienes tuvieran la sensibilidad de escucharlo, no solo de medirlo. La Tierra es la bibliotecaria definitiva, pero también la más implacable.
no solo permite que los libros se desvanezcan, sino que activamente recicla sus páginas. La tectónica de placas es una trituradora de papel a escala continental. La erosión es un disolvente que borra la tinta de la piedra. El tiempo mismo es un fuego lento que consume los recuerdos. Que encontremos algo, cualquier cosa, después de 66 millones de años, es un pequeño milagro. Pero esto también significa que solo vemos una fracción infinitesimal de lo que existió. Estamos intentando leer la Ilíada a partir de una sola palabra recuperada de las cenizas de la Biblioteca de Alejandría. Consideremos la metáfora de un jardín. Un jardinero experto cultiva sus plantas, las guía, las protege de las plagas y, cuando llega el momento, recoge la cosecha. Para un observador que solo ve el jardín después, podría parecer que una catástrofe ha ocurrido, las plantas han desaparecido. Pero el jardinero sabe que no es un final, sino el cumplimiento de un ciclo. ¿Y si la biosfera del Cretácico fuera un jardín cósmico? ¿Y si los dinosaurios no fueran sus habitantes salvajes, sino la cosecha misma? El impacto del asteroide no sería entonces un acto de violencia aleatoria, sino la herramienta utilizada para limpiar el terreno, para prepararlo para la siguiente siembra. Esta idea resuena con un concepto muy humano, el del sacrificio ritual. En muchas culturas antiguas, los objetos más valiosos, e incluso los seres vivos, eran entregados a los dioses en ceremonias ordenadas, no en actos de caos. Se depositaban en lugares sagrados, siguiendo patrones específicos. La disposición de los esqueletos de dinosaurios, en esos lechos de huesos donde yacen juntos y en paz, evoca una imagen similar. No es la escena de una masacre, sino la de una ofrenda. Una entrega masiva y voluntaria a un poder o a un proceso que consideraban natural y necesario. Un acto final de una fe que no podemos comprender. La inteligencia no tiene por qué ser ruidosa. Nuestra es ruidosa. Construimos ciudades ruidosas, transmitimos señales de radio al espacio, dejamos una huella química y física inconfundible. Asumimos que cualquier otra inteligencia haría lo mismo. Pero esto es como un hombre que grita en un bosque. Y al no oír a nadie más gritar, concluye que está solo. Quizás otras formas de inteligencia prefieren susurrar. Quizás su comunicación es tan sutil, tan integrada en los ritmos naturales del planeta, que nuestro ruidoso monólogo nos impide escucharla. El silencio del Cretácico podría no ser una ausencia, sino una forma de comunicación que aún no hemos aprendido a descifrar. El misterio de la selectividad de la extinción se vuelve aún más profundo bajo esta luz. ¿Por qué las tortugas y los cocodrilos? Quizás no eran parte de la cosecha. Quizás eran simplemente la flora y fauna nativa del jardín, los organismos de fondo que no estaban incluidos en el gran plan. Se les permitió continuar, como las malas hierbas o los insectos que sobreviven en un campo después de que el agricultor se haya ido. Su supervivencia no sería un testimonio de su superioridad adaptativa, sino de su irrelevancia para el propósito mayor que se estaba desarrollando. Eran los testigos mudos, los que se quedaron para contar una historia que nadie entendería. Comparemos el registro fósil con una fotografía de larga exposición de un cielo nocturno. Vemos las estelas de las estrellas, arcos de luz que trazan el movimiento de la Tierra. Pero no vemos los planetas con la misma claridad, porque su movimiento es diferente. La paleontología ha sido excelente en trazar las estelas evolutivas, las líneas largas y lentas del cambio. Pero un evento como una partida masiva no sería una estela, sería un destello. Un evento instantáneo a escala geológica. En nuestra fotografía de larga exposición, ese destello podría ser invisible. O peor, podría ser mal interpretado como un defecto en la imagen, como el ruido de un impacto de asteroide. La idea de una conciencia colectiva puede parecer extraña, pero la experimentamos en formas simples todos los días. Una multitud en un concierto que se mueve como una sola ola. Una nación que comparte un duelo colectivo. La forma en que las ideas se propagan por Internet como un virus. Son formas rudimentarias de una mente de enjambre. Ahora imaginemos este principio refinado por la evolución durante millones de años en criaturas cuyos sentidos estaban sintonizados con el planeta. La manada no sería solo un grupo de individuos, sería un solo ser pensante,
con sus propios recuerdos, instintos y quizás un propósito compartido. La atmósfera del Cretácico, rica en oxígeno, podría haber sido el medio perfecto para esta conciencia. Como el agua que permite a las ondas sonoras viajar más lejos y más rápido, un aire más denso y energéticamente rico podría haber facilitado formas de comunicación biológica que ahora son imposibles. Quizás se comunicaban a través de sutiles cambios en el campo bioeléctrico de sus cuerpos, creando una red neuronal a escala de una manada o incluso de un continente. En ese mundo, el pensamiento no estaría atrapado dentro de un cráneo, sino que sería algo compartido, algo que fluía en el aire. Hallazgos como este nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Si te fascina unir estas piezas perdidas de la historia, suscribirte te mantendrá cerca de la próxima revelación, porque cada anomalía es una grieta en el monolito de la certeza, una invitación a imaginar una historia más profunda y extraña, una que se esconde justo debajo de la superficie de lo que damos por sentado. El concepto de tiempo profundo es uno de los más difíciles de asimilar para la mente humana. Intentamos visualizar 66 millones de años, pero es imposible. Una metáfora útil podría ser la de un solo fotograma en una película increíblemente larga. Nuestra civilización entera, desde las primeras herramientas de piedra hasta nuestros días, cabe en menos de un fotograma de esa película. El reinado de los dinosaurios no es una escena, es un acto entero de la película, que dura horas. Asumir que nada verdaderamente extraordinario, nada parecido a la conciencia o la trascendencia, ocurrió en todo ese tiempo, es una muestra de una profunda arrogancia. La forma en que se distribuye el iridio en la capa límite KPG es otra pequeña anomalía. Aunque se encuentra en todo el mundo, su concentración varía de formas que no siempre se explican fácilmente por los modelos de dispersión atmosférica. Hay picos y valles que sugieren un proceso más complejo que la simple lluvia de cena de un impacto. ¿Podría esta capa no ser solo un sudario, sino también un sello? Una barrera tecnológica, de naturaleza geoquímica, diseñada para aislar el planeta después de la partida, para asegurar que el nuevo experimento evolutivo comenzara desde cero, sin la influencia del anterior. Pensemos en el ámbar, esa resina de árbol fosilizada que a veces atrapa insectos del pasado, preservándolos con un detalle exquisito. Estas piezas de ámbar son ventanas perfectas a un momento perdido. El registro fósil en su conjunto es como un gigantesco bloque de ámbar, pero uno que ha sido destrozado en miles de millones de pedazos y dispersado por todo el mundo. Cada fósil es un fragmento de esa ventana. La mayoría de las veces solo nos muestran la vida cotidiana. Pero, ¿y si en algún lugar, en un fragmento aún por descubrir, se encuentra la prueba de algo extraordinario? ¿Un insecto atrapado en el momento de ser transportado por una luz extraña? La evolución no es una escalera que sube hacia una mayor complejidad, con el ser humano en la cima. Es un árbol con innumerables ramas, cada una explorando una forma diferente de ser. Nosotros estamos en la punta de una de esas ramas. Los dinosaurios estaban en la punta de otra, una rama mucho más antigua, más gruesa y más larga. ¿Quiénes somos nosotros para decir que nuestra rama es la única que ha producido el fruto de la conciencia? Quizás su fruto era diferente, algo que no reconocemos como tal. Quizás no era un fruto para ser comido, sino una semilla para ser plantada en otro lugar. La quietud de las escenas fósiles puede ser la pista más importante de todas. En un incendio forestal, los animales huyen en pánico. En una inundación, luchan contra la corriente. El caos deja una firma física, una evidencia de la lucha. Pero en muchos de los lechos de huesos del final del Cretácico, esa firma de pánico está ausente. En su lugar, hay una extraña resignación, una calma que es profundamente antinatural para un evento de extinción masiva. Es el silencio no de la muerte, sino de la meditación. La quietud de un monje en el momento de alcanzar la iluminación, o de un viajero que espera pacientemente en el andén la llegada de su tren. Finalmente, la metáfora más poderosa es la del océano. Vivimos en la superficie, en la delgada capa de la biosfera actual, y estudiamos las olas, las mareas y las criaturas que podemos ver. Pero las profundidades del tiempo geológico son como las fosas abisales del océano. Sabemos que existen, pero apenas hemos comenzado a explorarlas.
Lo que yace allá abajo, en la oscuridad aplastante del pasado profundo, es un misterio. Podría haber formas de vida y de historia tan extrañas y maravillosas que desafían nuestra imaginación. Y quizás, solo quizás, los dinosaurios no se extinguieron. Quizás simplemente se sumergieron, descendiendo a una profundidad de la existencia a la que nosotros aún no tenemos acceso. Si el fósil en la Luna es la pregunta final, las respuestas que podemos ofrecer son susurros en la inmensidad del tiempo. Nos adentramos ahora en el reino de la especulación razonada, un lugar donde la evidencia se convierte en la semilla de la imaginación. Ya no buscamos pruebas, sino que exploramos las historias que esas pruebas nos permiten contar. Cada una de estas hipótesis es un universo en sí misma, un posible pasado que redefine por completo nuestro presente. No son cuentos de fantasía, sino ecos de una posibilidad, caminos que se bifurcan desde ese único y anómalo hueso preservado en el polvo lunar. Son los mapas de una historia que nunca fue escrita, pero que quizás, solo quizás, fue vivida en una escala que apenas podemos empezar a concebir. La primera de estas sendas nos lleva hacia adentro, hacia la propia biología de los dinosaurios. En este escenario no hubo intervención externa, ni jardineros cósmicos. La trascendencia fue un logro puramente interno, la culminación de 150 millones de años de evolución ininterrumpida. Postula que la inteligencia no es un monopolio de los cerebros basados en el silicio o en la herramienta. Sugiere que la vida misma, si se le da tiempo suficiente, puede convertirse en su propia tecnología. Los dinosaurios no necesitaron construir naves espaciales, porque en un sentido muy real, ellos eran las naves. Su dominio de la biología les permitió trascender las limitaciones de la carne y el hueso de una forma que nos resulta incomprensible. Imaginemos una inteligencia colectiva, una conciencia de enjambre que conectaba a cada miembro de una especie a través de vastas distancias. No a través del sonido o del lenguaje, sino a través de un entrelazamiento biológico, una red neuronal planetaria tejida con los hilos invisibles de la vida. En esta red, el conocimiento no se aprendía, se compartía de forma instantánea. La experiencia de un individuo se convertía en la sabiduría de todos. Con el tiempo, esta conciencia unificada habría alcanzado un nivel de comprensión del universo que le permitió percibir los patrones fundamentales de la existencia, las leyes de la física no como fórmulas abstractas, sino como una sinfonía que podían sentir y, finalmente, dirigir. Su tecnología no habría sido de metal y circuitos, sino de ADN y resonancia celular. Quizás aprendieron a manipular su propio código genético a voluntad, adaptándose y evolucionando en tiempo real. O quizás descubrieron cómo interactuar con las energías fundamentales del planeta, el campo geomagnético, las corrientes telúricas, incluso las fluctuaciones cuánticas del vacío. Sus grandes crestas y volantes óseos, que interpretamos como simples exhibiciones para el apareamiento, podrían haber sido en realidad complejas antenas biológicas diseñadas para sintonizar con estas energías. No construyeron ciudades de piedra porque su civilización era el propio planeta, una red viva y consciente que lo abarcaba todo. Desde esta perspectiva, la partida no fue una huida, sino una ascensión, el siguiente paso lógico en su evolución. Habiendo dominado su biología y su planeta, el único viaje que les quedaba era hacia el exterior, o quizás hacia el interior de otras dimensiones. El impacto de Chicxulub no fue una sorpresa trágica, sino un evento que ellos mismos previeron, o incluso catalizaron. Pudo haber sido el pulso de energía necesario para abrir una puerta, un portal dimensional, o simplemente el momento cósmico perfecto, una alineación planetaria o galáctica que marcaba la hora de su trascendencia. Se tumbaron en calma no para morir, sino para deshacer su forma física y liberar su conciencia a la corriente cósmica. El fósil en la Luna, en este contexto, no es una reliquia dejada por otros, sino un eco de su propia partida. Quizás un solo individuo, o una parte de uno, fue proyectado accidentalmente en el proceso, una huella digital dejada en el umbral de su nuevo hogar. O quizás fue un acto deliberado, un marcador final, un mensaje silencioso a través del tiempo que decía: estuvimos aquí, nos convertimos en algo más. No nos busquéis en los huesos, buscadnos en las estrellas.
es una hipótesis que nos convierte no en los herederos del planeta, sino en los habitantes de una casa cuyo anterior propietario se mudó a un plano de existencia superior, dejándonos las llaves y un profundo sentimiento de asombro. Esta visión de una ascensión autoguiada es a la vez inspiradora y solitaria. Nos dice que la vida puede alcanzar cotas inimaginables por sí misma, pero también nos deja solos en nuestra búsqueda de sentido. Por eso, otra hipótesis nos ofrece una compañía mucho más inquietante. Este segundo camino nos aleja de la biología interna de los dinosaurios y nos obliga a levantar la vista hacia el cosmos. Sugiere que la Tierra no es un laboratorio aislado, sino un jardín. Y en todo jardín hay un jardinero, una inteligencia externa, antigua y paciente, que siembra, cultiva y, finalmente, cosecha la vida a través de la galaxia. En este escenario, el reinado de los dinosaurios fue la primera gran siembra en nuestro mundo. Durante 150 millones de años, esta civilización cósmica permitió que su experimento floreciera, observando desde una distancia incalculable. Observaron cómo la vida se diversificaba, cómo surgían gigantes y cómo se establecía un ecosistema de una complejidad asombrosa. Quizás intervinieron sutilmente, guiando la evolución a través de pequeños ajustes, introduciendo elementos traza en el medio ambiente para catalizar ciertos desarrollos, lo que explicaría esas extrañas firmas isotópicas en los huesos. No eran dioses, sino biólogos a una escala cósmica, y la Tierra era uno de sus muchos campos de estudio. La gran partida no fue entonces una decisión de los dinosaurios, sino la llegada de la cosecha. La señal silenciosa que todos obedecieron no fue una llamada interna, sino una orden externa. Una llamada de recolección emitida por los jardineros. Los dinosaurios no trascendieron, fueron transportados, recogidos y llevados a otro lugar, quizás a un nuevo mundo, a una reserva galáctica o a un destino que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Su comportamiento tranquilo y receptivo no era de aceptación de la muerte, sino de reconocimiento de sus creadores, o custodios. Era el comportamiento de un rebaño que conoce la voz de su pastor. El impacto de Chicxulub en esta versión de la historia es la herramienta más lógica y eficiente que se pueda imaginar. Después de recoger la cosecha, el jardinero debe limpiar el campo para la siguiente siembra. Un impacto de asteroide es la forma perfecta de hacerlo. Esteriliza la superficie, provoca un reinicio climático global y elimina a las especies dominantes, dejando los nichos ecológicos vacíos. Fue un acto de demolición controlada, una forma de borrar la pizarra para que un nuevo experimento, el de los mamíferos, pudiera comenzar desde cero. Un acto que, desde nuestra perspectiva, parece un cataclismo violento, pero que desde la suya podría haber sido una simple tarea de mantenimiento. El fósil en la Luna se convierte en la prueba más escalofriante de esta teoría. Es la herramienta que se le cayó al jardinero, una muestra biológica que se perdió durante el proceso de recolección y quedó abandonada en el satélite más cercano. O peor aún, podría ser una etiqueta, un marcador dejado deliberadamente para señalar este sistema solar como cosechado ciclo 1, fecha estelar 66 millones de años terrestres. Nos convierte en el segundo cultivo y nos obliga a preguntarnos, si ellos vinieron una vez a recoger la cosecha, ¿volverán de nuevo? ¿Y cuándo considerarán que nuestra propia civilización está madura? Misterios como este son solo fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que significan, suscríbete al canal para no perderte las próximas exploraciones, porque cada pregunta sin respuesta es una pieza de un rompecabezas que abarca eones, y juntos podemos intentar vislumbrar la imagen completa. Esta idea de los jardineros cósmicos, aunque fascinante, nos coloca en una posición de pasividad, como sujetos de un experimento que no controlamos. Por eso existe una tercera hipótesis, una que combina la agencia interna de los dinosaurios con la existencia de ciclos cósmicos más grandes. Este escenario no habla de una ascensión espontánea, ni de una cosecha externa, sino de un acto de renuncia consciente, un sacrificio para mantener un equilibrio universal. Sugiere que las civilizaciones inteligentes en el universo no están destinadas a expandirse para siempre, sino a participar en un ciclo de nacimiento, madurez y retirada. Imaginemos que la conciencia, a medida que evoluciona, no solo comprende el mundo, sino el lugar que ocupa en el cosmos.
Los dinosaurios, o la mente colectiva que formaron, podrían haber llegado a entender que la vida en el universo opera en grandes ciclos, eones de florecimiento seguidos de eones de barbecho. Comprendieron que su tiempo, su ciclo, había llegado a su fin. No por un fracaso o una catástrofe, sino porque así estaba escrito en las leyes fundamentales del universo. Su reinado de 150 millones de años no fue un accidente, sino la duración asignada para su era. Su partida, entonces, no fue una huida ni una recolección, sino un acto de una profunda sabiduría y responsabilidad cósmica. Entendieron que para que un nuevo ciclo de vida pudiera comenzar, el anterior debía retirarse por completo. Debían dejar el escenario vacío para los próximos actores. Su éxodo fue un acto deliberado de ceder el paso, de entregar el planeta a la siguiente fase de su existencia. No fueron víctimas de un asteroide, fueron los guardianes de una transición ordenada. Se aseguraron de que su final no dejara un caos que pudiera impedir el próximo comienzo. El impacto de Chicxulub encaja perfectamente en este modelo. No fue un asesino aleatorio, sino un evento astronómico predecible, parte del mecanismo del ciclo cósmico. Quizás era un pulso periódico de la galaxia, un reloj que marcaba el fin de las eras. Los dinosaurios, con su profunda conexión con el cosmos, habrían sabido de su llegada con milenios de antelación. Pasaron sus últimas generaciones preparándose no para la supervivencia, sino para la partida. El impacto no fue lo que los mató, fue la campaña que anunció que su tiempo había terminado y que su viaje a otro lugar debía comenzar. Su disposición ceremonial en los lechos de fósiles adquiere aquí su significado más profundo. No era una rendición, sino un ritual. Un acto sagrado a escala planetaria para honrar el fin de su ciclo y el comienzo del siguiente. Se tumbaron juntos para disolver su conexión con este mundo de una manera ordenada y pacífica, permitiendo que su energía o su esencia fuera liberada para unirse al flujo del universo, o para ser resembrada en otro lugar. Fue el acto ainal y más grande de una civilización que entendía que la verdadera supervivencia no es la del individuo, sino la del ciclo de la vida misma. El fósil lunar, en esta interpretación, es un testamento, un monumento deliberado a su existencia y a su elección. No fue un accidente ni una etiqueta de otros, fue una cápsula del tiempo, colocada con precisión por los últimos viajeros de esa era. Un mensaje para la próxima inteligencia que mirara al cielo. Un mensaje que dice: vivimos, comprendimos, nos hicimos a un lado. La historia es vuestra ahora. Honrad el ciclo. Nos convierte en los herederos de una responsabilidad, los custodios de un planeta que nos fue entregado en un acto de sacrificio consciente. Una cuarta vía especulativa, más oscura, sugiere que la partida no fue voluntaria ni una cosecha, sino una evacuación desesperada. En este escenario, los dinosaurios alcanzaron un nivel de inteligencia y percepción que les permitió detectar una amenaza mucho mayor que un simple asteroide. No una amenaza para su existencia, sino para el planeta mismo, o incluso para la realidad. Quizás detectaron la llegada de una entidad cósmica depredadora, una forma de vida o de no vida que consume mundos. O quizás se dieron cuenta de que su propia existencia estaba provocando una inestabilidad en el tejido del espacio-tiempo. El impacto de Chicxulub no habría sido la amenaza principal, sino simplemente un síntoma, una onda de choque precursora de un evento mucho más cataclísmico. La partida masiva fue una huida, una evacuación de emergencia para salvar lo que pudieran de la biosfera terrestre. No se llevaron solo a sí mismos, sino que intentaron preservar la mayor cantidad de vida posible, lo que explicaría por qué la extinción no fue total. Dejaron atrás a las criaturas más resistentes o menos conscientes, aquellas que podrían sobrevivir al cataclismo y reiniciar la vida. Los cocodrilos y las tortugas no fueron ignorados, fueron los que no pudieron ser salvados a tiempo. El orden en los fósiles no sería de paz, sino de disciplina en medio del pánico, como pasajeros en un barco que se hunde, esperando en filas ordenadas para subir a los botes salvavidas. La calma no era de aceptación, sino de una resolución sombría. El fósil en la Luna sería entonces un náufrago, un desafortunado que no logró llegar al arca, un recordatorio de que incluso en una evacuación de escala planetaria puede haber pérdidas. Esta hipótesis nos pinta como los descendientes de los que se quedaron atrás en un mundo herido, ignorantes de la bala cósmica que nuestros predecesores lograron esquivar por muy poco. Existe también la posibilidad de que la partida no fuera hacia el espacio exterior, sino hacia el interior del planeta. La Tierra es un mundo en gran parte inexplorado bajo nuestros pies.
¿Y si una civilización de dinosaurios, previendo el cataclismo en la superficie, hubiera desarrollado la tecnología para crear un ecosistema autosuficiente en las vastas cavernas y océanos subterráneos en nuestro mundo? No se fueron a las estrellas, sino que se retiraron a las profundidades, convirtiéndose en una civilización oculta que ha existido junto a la nuestra durante 66 millones de años, observándonos desde abajo. Las leyendas de mundos subterráneos, presentes en casi todas las culturas humanas, podrían ser un eco, una memoria genética distorsionada de este evento. Los llamados criptidos, o avistamientos de criaturas extrañas, podrían no ser fraudes, sino breves y accidentales incursiones de este mundo perdido en nuestro. En este escenario, la extinción fue solo una ilusión para los que vivimos en la superficie. Los verdaderos gobernantes de la Tierra nunca se fueron, simplemente cambiaron de dirección. El impacto de Chicxulub fue el evento que selló la puerta entre nuestros dos mundos, dejándonos a nosotros el sol y el cielo, y a ellos la oscuridad y el misterio de las profundidades. Finalmente, la hipótesis más abstracta y quizás la más profunda, es que la partida no fue un evento físico en absoluto, fue un cambio de estado. La física cuántica nos dice que la realidad es mucho más extraña de lo que parece, con múltiples dimensiones y universos paralelos coexistiendo con el nuestro. ¿Y si la conciencia colectiva de los dinosaurios aprendió a manipular estas leyes fundamentales? No viajaron a través del espacio, sino que desplazaron su realidad entera a otra frecuencia vibratoria, a un universo paralelo que ocupa el mismo espacio que el nuestro, pero en un plano diferente. Se desvanecieron. Simplemente dejaron de interactuar con nuestra dimensión. El impacto del asteroide fue el catalizador energético que les permitió realizar este cambio de fase a escala planetaria. Los esqueletos que encontramos son la imagen residual, la huella que su existencia dejó en nuestra realidad en el momento de la transición. El fósil en la Luna es una anomalía porque fue atrapado entre dos realidades, un objeto que completó el viaje físico pero no el vibracional. Viven en un mundo fantasma, un eco del Cretácico que nos rodea, invisible e intangible, y nosotros somos los fantasmas que habitamos las ruinas de su antiguo hogar. Cada una de estas historias nos aleja más de la cómoda certeza de un final aleatorio y violento. Nos enfrentan a la posibilidad de que la historia de la vida sea un texto con capas de significado oculto, donde la inteligencia puede tomar formas que no reconocemos, y el propósito puede operar a escalas de tiempo que nos abruman. Ya sea una ascensión, una cosecha, un sacrificio o una huida, todas estas narrativas coinciden en un punto. El final del Cretácico no fue un punto y final, sino un signo de puntuación que aún no hemos aprendido a leer. Nos dejan con un legado de asombro. Nos obligan a mirar los huesos de un tiranosaurio no como el monstruo de un pasado muerto, sino como el posible ciudadano de una civilización perdida. Nos invitan a ver la capa de iridio no como la ceniza de una tumba, sino como el velo que oculta la puerta a un misterio mayor. Y nos recuerdan que, en el gran silencio del tiempo profundo, cualquier cosa es posible. La historia que nos contamos sobre el pasado no solo define lo que fuimos, sino también lo que podemos atrevernos a llegar a ser. Estas hipótesis, nacidas de un único hueso en la Luna, no son simples cuentos sobre el pasado, son un espejo que se alza frente a nuestra civilización. La historia que nos hemos contado, la de nuestro ascenso solitario y triunfal desde el polvo, se resquebraja. Ya no somos la culminación de la evolución, sino quizás la maleza que ha crecido en un jardín tras una cosecha de la que no fuimos parte. El suelo bajo nuestros pies, que creíamos firme, se ha vuelto incierto, y el silencio del cosmos ya no suena a vacío, sino a una pregunta que espera nuestra respuesta. Cada ruina de nuestra propia historia, cada logro, se ve ahora bajo una luz diferente, la luz de una civilización que nos precedió, y cuyo final fue un acto de una naturaleza que apenas podemos empezar a comprender. Nuestra definición de inteligencia, tan centrada en la herramienta y la palabra escrita, se revela provinciana, limitada. Hemos buscado en las estrellas un reflejo de nosotros mismos, ciudades de luz, señales de radio, imperios de metal. Pero el legado de los dinosaurios sugiere una inteligencia biológica, una conciencia tejida en el propio ADN y en la resonancia con el planeta. Una inteligencia que no necesita construir para crear, ni hablar para comunicar. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras formas de conciencia hemos ignorado, aquí mismo en la Tierra, en los bosques, en los océanos,
simplemente porque no se parecen a la nuestra. Quizás la inteligencia no es algo que se tiene, sino algo en lo que se participa, una sinfonía planetaria que los dinosaurios dirigieron y de la que nosotros apenas escuchamos los ecos lejanos. Si la Tierra es un jardín y nosotros somos el segundo cultivo, nuestra existencia adquiere una fragilidad inquietante. Ya no somos los dueños del planeta, sino los arrendatarios temporales de una parcela cósmica. Cada avance tecnológico, cada guerra, cada poema, podría ser observado por ojos invisibles y pacientes que esperan a que maduremos. Las estrellas en la noche ya no son solo soles distantes, se convierten en las posibles ventanas de una granja celestial. Esta idea transforma nuestra ambición de conquistar el espacio. ¿Buscamos expandirnos o simplemente estamos intentando llamar la atención del jardinero? Y la pregunta más profunda de todas, ¿somos una cosecha valiosa o una mala hierba que será arrancada para preparar el campo para la próxima siembra? Por otro lado, si los dinosaurios se sacrificaron conscientemente para honrar un ciclo cósmico, el peso sobre nuestros hombros es inmenso. No somos los afortunados ganadores de una lotería evolutiva, sino los herederos de un acto de una sabiduría inimaginable. El planeta no es un recurso que nos pertenece, sino un testigo sagrado que nos ha sido confiado. ¿Estamos a la altura de ese legado? Nuestra civilización, con su crecimiento insostenible y su memoria corta, ¿está honrando el ciclo o rompiéndolo irrevocablemente? El fósil en la Luna deja de ser un artefacto y se convierte en un testamento, un recordatorio de que la verdadera supervivencia no consiste en perdurar, sino en comprender cuándo es el momento de ceder el paso para que la vida pueda continuar su danza eterna. La hipótesis de la evacuación es quizás la más perturbadora, porque sugiere que el universo es un lugar mucho más peligroso de lo que nuestras ecuaciones y telescopios nos han mostrado. El asteroide no fue el monstruo, sino la sombra que anunció su llegada. Vivimos en la calma engañosa que sigue a una tormenta que nunca presenciamos, ignorantes de las verdaderas amenazas que acechan en la oscuridad. Nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre, tan llena de optimismo y curiosidad, debería entonces atemperarse con una profunda cautela. No vaya a ser que, al gritar nuestra existencia al cosmos, atraigamos la misma atención de la que una civilización de gigantes tuvo que huir en un éxodo silencioso y desesperado, dejando atrás un mundo herido como advertencia. Y si nunca se fueron, si simplemente se retiraron a las profundidades de la Tierra, nuestra soledad se convierte en una ilusión. Compartimos nuestro hogar con una civilización hermana, más antigua y quizás más sabia, que nos observa desde abajo. La geología se transforma en la ciencia de buscar una frontera perdida, y cada leyenda de mundos subterráneos, cada mito de criaturas de las profundidades, adquiere el peso de un posible recuerdo distorsionado. ¿Son los terremotos las vibraciones de sus ciudades ocultas? ¿Son las anomalías magnéticas el pulso de su tecnología biológica? Dejamos de ser la única inteligencia en nuestro mundo para convertirnos en los habitantes de la superficie, ignorantes de la compleja historia que se desarrolla bajo nuestros propios pies. La idea de un cambio de fase, de una retirada a un universo paralelo, dinamita los cimientos de nuestra percepción de la realidad. Sugiere que el espacio que ocupamos no es exclusivo, que podría estar superpuesto con innumerables otras capas de existencia. El mundo que vemos sería solo una frecuencia en un espectro infinito. Esto implica que los mayores descubrimientos del futuro no se harán con naves espaciales, sino con la conciencia. Son los fenómenos inexplicables, los sentimientos de déjà vu, los sueños vívidos de mundos extraños, simples fallos de nuestro cerebro. O son breves interferencias, ecos de esa otra realidad que vibra junto a la nuestra. Un mundo fantasma, habitado por los verdaderos y antiguos dueños de este planeta. El concepto de tiempo profundo deja de ser una abstracción académica para convertirse en una experiencia personal. 66 millones de años ya no es un número, es la duración de nuestro desconocimiento. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras hachas de piedra hasta la inteligencia artificial, es apenas un parpadeo en la biografía del planeta. Esta toma de conciencia es a la vez aterradora y liberadora. Nos despoja de la arrogancia de creernos el propósito final de la creación, y nos permite aceptar nuestro humilde lugar como parte de una saga mucho más grandiosa, extraña y magnífica de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Somos un verso en un poema épico, cuyas primeras estrofas se perdieron en el tiempo. Esto redefine por completo el propósito de nuestra propia evolución. Si la trascendencia, la cosecha o la retirada son destinos posibles para una especie inteligente,
¿Hacia dónde se dirige nuestra propia trayectoria? ¿Estamos destinados a construir máquinas que nos lleven a las estrellas, una solución externa y ruidosa? ¿O estamos destinados a desbloquear un potencial latente en nuestra propia biología? A seguir el camino silencioso que los dinosaurios quizás fueron los primeros en recorrer. El futuro deja de ser una línea recta de progreso tecnológico para convertirse en un laberinto de posibilidades, donde el mayor avance podría no ser hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la comprensión de los secretos que ya llevamos en nuestro propio código genético. El fósil lunar se convierte así en un artefacto religioso, en una piedra filosofal que no ofrece respuestas, sino que ahonda en las preguntas fundamentales. ¿Cuál es el propósito de la vida consciente? ¿Es dominar el entorno? ¿Es comprender el universo? ¿O es participar en un ciclo de nacimiento y renuncia que trasciende nuestra comprensión? Nuestra búsqueda de Dios, de sentido, de un lugar en el cosmos, se ve completamente recontextualizada. Ya no somos los primeros en hacernos estas preguntas en este mundo. Somos los herederos de una civilización que quizás encontró las respuestas, y cuyo último acto fue un misterio que ahora nos corresponde a nosotros intentar descifrar. A menudo nos hemos sentido solos en un universo silencioso, una mota de polvo consciente a la deriva en una inmensidad indiferente. Este descubrimiento reemplaza esa soledad simple por algo mucho más complejo y profundo. No estamos solos en la historia del universo, pero estamos irremediablemente solos en nuestra ignorancia. Somos como niños que viven en una casa antigua y gigantesca, llena de los susurros y las sombras de sus anteriores habitantes, mucho más sabios, pero somos incapaces de leer las notas que dejaron escritas en las paredes. Es una soledad acompañada, la sensación de estar en una habitación llena de gente, pero sin entender el idioma que hablan. Quizás nuestro impulso de transmitir, de llenar el silencio cósmico con nuestras señales y nuestras ondas, sea el enfoque equivocado. Quizás el próximo gran salto para la humanidad no sea hablar más alto, sino aprender a escuchar. Escuchar el lenguaje silencioso del planeta, los patrones ocultos en el registro fósil, las sutiles armonías del universo que hemos descartado como simple ruido de fondo. El fósil en la Luna es la prueba de que se puede llegar a otros mundos sin hacer ruido. Nos invita a una nueva era de la exploración, una que requiere no naves más rápidas, sino una conciencia más profunda, y una humildad para admitir que no lo sabemos todo. La paradoja del artefacto es profunda. Un vestigio de una civilización posiblemente no tecnológica, o de tecnología puramente biológica, encontrado gracias a nuestra tecnología mecánica. Es un puente entre dos formas de inteligencia radicalmente distintas, un punto de encuentro en el satélite silencioso de la Tierra. Sugiere que no hay un único camino hacia las estrellas, que la evolución explora todas las posibilidades. Es un apretón de manos a través de un abismo de 66 millones de años. Un mensaje que nos dice que, a pesar de nuestras diferencias, todas las formas de vida consciente comparten el mismo impulso de mirar hacia arriba y preguntarse qué hay más allá. En última instancia, cada hipótesis sobre su partida nos obliga a confrontar la posibilidad de nuestro propio final. La historia de los dinosaurios deja de ser un cuento con moraleja sobre la amenaza de los asteroides y se convierte en un abanico de futuros posibles para nosotros. Seremos cosechados cuando alcancemos la madurez. Llegaremos a un punto de sabiduría en el que decidamos hacernos a un lado. Nos veremos forzados a huir de una amenaza que aún no podemos ver. Nuestro futuro, que creíamos escribir nosotros mismos, se llena de repente de guiones que nunca habíamos considerado, escritos en un lenguaje cósmico que apenas empezamos a intuir. El sentimiento final no es de miedo, sino de un asombro profundo y humilde. El universo no es más vacío de lo que pensábamos, sino infinitamente más misterioso y lleno de historias no contadas. La vida no es una simple lucha por la supervivencia, sino una epopeya cósmica con actos secretos y protagonistas silenciosos. Levantamos la vista hacia la Luna, donde descansa la pluma fosilizada de una criatura de un mundo perdido, y comprendemos. Comprendemos que el viaje más importante no es hacia las estrellas lejanas, sino hacia las profundidades insondables de todo lo que aún no sabemos. Un viaje que apenas acaba de comenzar. Y así regresamos al principio, a ese profundo silencio que se extiende a lo largo de 66 millones de años. Durante mucho tiempo creímos haberlo descifrado. Le dimos un nombre, Chicxulub. Le dimos una causa, el azar cósmico. Construimos una historia de fuego y polvo porque era la única que podíamos concebir, una que nos colocaba, por afortunada casualidad, en el centro del escenario. Pero esa pluma fosilizada, descansando en el polvo lunar, ha roto el relato. Nos ha enseñado que el silencio no era el eco de un grito,
sino el susurro de un secreto bien guardado. La pregunta ya no es qué mató a los dinosaurios. La pregunta, ahora, es a dónde fueron. Y qué inteligencia silenciosa presidió una partida tan ordenada, tan incomprensible, tan absoluta. Este descubrimiento no solo reescribe el pasado, demuele el pedestal sobre el que hemos construido nuestro presente. Dejamos de ser la culminación de la evolución para convertirnos en la vida que brotó después, la maleza, o quizás la segunda siembra, en un jardín cósmico, cuya cosecha anterior nos es desconocida. Cada uno de nuestros logros, desde las pirámides hasta los viajes espaciales, se ve ahora bajo una luz distinta, más tenue, la luz de una luna que guarda el testimonio de una civilización biológica que nos precedió. Ya no somos los herederos solitarios de la Tierra, sino los habitantes de una casa antigua, llena de los ecos de una familia que se mudó a las estrellas, dejándonos atrás con la profunda y solitaria pregunta de por qué no fuimos invitados a su viaje. El artefacto lunar no ofrece respuestas, solo multiplica las preguntas hasta el infinito, cada una más inquietante que la anterior. ¿Fue una evacuación misericordiosa? ¿Un rescate de las garras de un cataclismo inevitable? ¿O fue una cosecha metódica, la recolección de un experimento biológico que había llegado a su madurez? Quizás fue un acto de autosacrificio, una renuncia consciente para preservar un equilibrio cósmico que no entendemos, o tal vez la ascensión definitiva, el último paso de una evolución que aprendió a ver el universo no como un lugar a conquistar, sino como un estado a alcanzar. Cada hueso que desenterramos ya no es una simple pieza del pasado, sino un fragmento de este enigma, y cada teoría es un sendero que se adentra más en la oscuridad de nuestro desconocimiento. Nuestra búsqueda de un lugar en el cosmos ha cambiado para siempre. Ya no se trata de lanzar nuestra voz a la inmensidad esperando una respuesta. Ahora se trata de aprender a escuchar el silencio, de buscar los patrones en la quietud que nos rodea. El universo puede que no esté lleno de civilizaciones ruidosas como la nuestra, sino de inteligencias sutiles que prefieren susurrar a través del tiempo. Esta nueva odisea, la de descifrar los ecos de lo que fue, es el viaje más profundo que podemos emprender. Si explorar estos misterios insondables y seguir las pistas que la historia ha intentado borrar resuena contigo, te invitamos a continuar esta búsqueda con nosotros, suscribiéndote para no perderte el próximo susurro que logremos captar en el viento del tiempo. Y así nos quedamos, bajo el mismo cielo que ellos contemplaron, mirando la misma luna que ahora sirve de tumba y monumento. ¿Qué historia nos cuenta esa pluma solitaria en su noche perpetua? ¿Es una advertencia? ¿Un recordatorio de que los ciclos cósmicos son indiferentes a la ambición? ¿O es una promesa? La prueba de que la vida puede alcanzar destinos que superan nuestra más febril imaginación. El silencio de hace 66 millones de años no ha terminado, simplemente ha cambiado de tono. Y ahora nos envuelve, no como el sonido de un final, sino como la pausa expectante entre dos actos de una obra cuyo guión aún no hemos encontrado. Y la pregunta que flota en esa pausa es la más simple y la más terrible de todas. ¿Somos el interludio o está a punto de levantarse el telón para nuestro propio y silencioso acto final?